estimar la resistencia a la compresión uniaxial mediante ya sea muestras regulares e irregulares. Estas muestras pueden ser objeto de estudio con cargas axiales, diametrales, en cubos, o en este caso prismas, o también en muestras irregulares, ¿no? Tenemos una corrección ahí, que es el DE, que se relaciona en función a las dimensiones, que es un diámetro al final equivalente, ¿no? Para muestras regulares no hay problema, podemos utilizar el mismo diámetro de la muestra, ¿sí? Este ensayo es muy simple y lo podemos usar en campo, por tal motivo es muy aplicable, ¿no? Y es muy versátil porque podemos llevar a campo, ¿sí? Bien, este ensayo, quien lo ha propuesto ha sido Franklin y Broch, son dos profesores muy reconocidos en el área, y bueno, al final se quedó y se ha podido trabajar. Ya les presenté en las primeras clases, hay un conjunto de ecuaciones que nos acercan a la resistencia a la compresión uniaxial por varios autores en diferentes tipos de rocas, ¿no? Si se acuerdan. Aquí vamos a recordar algunas. El equipo en realidad consiste en aplicar unas cargas sobre una muestra de roca, y esa muestra de roca, ya les dije, este espécimen puede ser de diametral, longitudinal, en bloque o regular e irregular, ¿no? Este es el marco, es menos rígido que el ensayo de compresión uniaxial, y tenemos esta punta cónica que tiene aproximadamente, hemos dicho, 5 milímetros de este radio y un ángulo de 60. La carga se aplica mediante este gato, se mide la presión, en este caso hidráulica, de aplicación de la carga. Y este sería el marco, y aquí introducimos la muestra. Y aquí tenemos los datos de cómo calcular. Bueno, el IS, hemos dicho que es la fuerza de rotura, y D es el diámetro. El diámetro de un cilindro o la distancia entre los puntos de aplicación de la muestra en milímetros. Ok, y si tenemos muestras en paralelepípedos o cúbicas, prismas, etcétera, determinaremos un diámetro equivalente, como dijimos, que es igual a 4 veces el ancho por el D dividido sobre pi, ¿no? Bien, estas son entonces, recordando un poco la norma, ya lo hemos visto la norma. El diámetro equivalente será este que ven de acá. Y bueno, en realidad la muestra o el espécimen que va a ser testeado, o en este caso testeado es en portugués, pero el espécimen que va a ser ensayado es esta de acá. Y la muestra irregular, lo mismo acá. Y el diámetro equivalente sería este de aquí, ¿sí? Entonces, el ensayo es bien simple, solo es determinar la resistencia máxima de rotura. Las formas de rotura aplicables son estas de acá, entre A, B y C, y los planos de rotura que no son aceptables son estas D y E. D cuando tenemos simplemente un desportillamiento de la roca, se puede decir así, o cuando la rotura o la fractura en este caso no llega en toda su longitud, ¿sí? Entonces, hay una corrección, esa corrección del IS es función de F, y esa corrección es a partir de esta gráfica o de esta ecuación, ¿sí? Entonces, aplicamos esta ecuación, en este caso, y podemos nosotros uniformizar los resultados en función a este parecer mediante esta relación o también mediante esta ecuación. Y corregimos a IS50, ¿no? IS50 quiere decir que es un diámetro de perforación NX.
El NX tiene un diámetro específicamente de 50. Y las relaciones que les había comentado en las anteriores clases, tengo otro conjunto, son estas, ¿no? De diferentes autores y con unas aproximaciones, en este caso unos seres de 0,8, en este caso 0,9 máximo, ¿no? Todos siempre van a tener un valor aquí empírico y está el IS50 corregido. Y tendremos así la resistencia a la compresión simple. La resistencia a la tracción ya lo conocemos. Esta es la tracción brasileña, porque tenemos otras que son tracciones directas y directas, ¿no? Entonces la aplicación es una carga en todo caso lineal, ¿sí? Y se aplica en esta cuna, como se ve acá, ¿sí? En esta cuna que tiene unas características que ya lo vamos a ver. El espécimen que vamos a ensayar es este de acá. Y bueno, tenemos unas guías en el equipo para que no haya tracciones y que la carga que estemos aplicando sea la efectivamente vertical, ¿sí? Entonces, las características de esta cuna, que es la cuna para el ensayo brasileño, tiene 2 veces, D, que es la longitud esta de la cuna, es igual a 2 veces el radio. Entonces, y en este caso, la fuerza es aplicada en esa cuna, y por lo tanto puede ser inferior o superior la fuerza, no hay problema, y la aplicación es lineal, ¿no? Como les dije. Entonces, a partir de este ensayo determinamos esta fuerza lineal de rotura y a partir de esta fuerza rotura determinamos la resistencia a la tracción en MPAs, ¿sí? Recordemos que esta ecuación nos da básicamente esa fuerza cuando la carga inicia la fisuración de la parte superior a la parte inferior, del diámetro. L va a ser la longitud, que debe estar en este rango, o sea, debemos cortar la muestra en este rango, ¿sí? 0.3 veces D y L 1 veces D. Y el coeficiente de corrección de U, que lo utilizamos en muchos casos y últimamente se está utilizando bastante, es este de acá, Q 0.062, y es una corrección básicamente geométrica. Aplicamos aquello y tenemos la resistencia a la tracción. ¿Cómo se rompen las muestras? Aquí vemos la aplicación de las cargas siempre y la fractura de la roca va a ser predefinida, ¿sí? Como ven acá tenemos 8 muestras. Y repasamos nuevamente el ensayo triaxial. Hasta acá, ¿alguna consulta? No, Inge. No, Inge. Ninguna, Inge. Seguimos entonces. Tenemos entonces un ensayo triaxial. Hemos dicho que a comparación de un ensayo de compresión que no tiene un confinamiento, en este caso tenemos un confinamiento establecido. Y ese confinamiento, nosotros debemos reproducir el confinamiento de campo. Si tenemos una zona y vamos a analizar un talud, y ese talud tiene una altura de 30 metros, entonces nuestro confinamiento debe estar aproximadamente en esa tensión, ¿no? 30 metros por un peso unitario de 25, y ahí tenemos aproximadamente la tensión de confinamiento de la zona si el comporta. Tomamos un rango un poco más amplio, ¿sí? Entonces, a comparación, hemos dicho que tenemos un confinamiento y unas tensiones de desviador. Este sigma 1 menos el sigma 3 es el desviador, que yo le llamo Q a veces, y este Q básicamente refleja este incremento de tensiones 1 sobre la muestra,
¿sí? Y tendremos una curva y esta curva va a depender del tipo de roca, si tiene un comportamiento, habíamos dicho, frágil, dúctil o en este caso con endurecimiento, ¿sí? Normalmente las rocas son frágiles y en comportamiento frágiles las más competentes y dúctiles en este caso las menos competentes. A partir de este ensayo entonces podemos determinar nosotros la tensión de las tensiones de rotura, el comportamiento mismo de la roca intacta, ¿sí? Este es el ensayo entonces en la célula de Hooke. El confinamiento se da mediante este aceite hidráulico, esta conexión hidráulica, la celda es metálica y les voy a pedir que me esperen un ratito, tengo una llamada muy urgente, disculpen, voy a atender porque es algo urgente, disculpen. Sí, denme un minutito. Denme. Disculpen, era una llamada muy, muy importante. Continuamos, ¿me escuchan? Sí, Inge. Sí, se escucha, Inge. Sí, ingeniero. Aquí tenemos el equipo, entonces, que sería
la celda de Hooke, lo decimos celda de Hooke porque Hooke, el profesor Hooke es el que se ha imaginado el ensayo y ha hecho las primeras celdas, por lo tanto tiene su nombre. La célula, en este caso la célula de Hooke, y también tenemos el aparato de corte de Hooke. Son dos equipos que se ha ideado el profesor Hooke, ¿no? Entonces, como aplicamos tensiones altísimas, ya no podemos usar agua porque hasta el agua es compresible, entonces utilizamos aceite hidráulico. Y como trabajamos con altas presiones, pues las paredes son rígidas en todo caso de la célula e introducimos ya sea las cargas en este caso o las tensiones diametrales, que son las de confinamiento mediante aceite. Aquí tenemos esas válvulas rápidas, ¿no? Donde introducimos aquí el aceite hidráulico. Tenemos las tapas y tenemos las muestras de las rocas. ¿Sí? Mira, aquí instalado y las galgas que se introducen en la parte interna. Y esta de acá, como ven, está forrado con una membrana de alta resistencia, por lo tanto, esto se introduciría en la parte interna y aplicamos nosotros las tensiones. Uno de los cables, como ven, es la galga longitudinal, es la galga, en este caso, en dirección de la altura axial, y la diametral es una de ellas, ¿ok? Entonces, a partir de esto, nosotros determinamos los desplazamientos, que serían las deformaciones, ¿no? Aquí vemos una galga diametral, ¿sí? Como se ve acá, y las longitudinales en otra dirección, pero de la misma forma, ¿sí? Aquí la preparación, ¿no? Inserción de un manguito de goma, este sería el manguito o la membrana de goma, ensamblaje de la célula y el drenaje de aire, inserción del testigo de la roca, ahí ya que viene con las galgas, la colocación, en este caso, de los cilindros y ya el inicio del ensayo triaxial, ¿no? Aplicación. Vean que los cilindros aquí son muy robustos, por lo tanto, se debe aplicar tensiones altas, ¿no? A la muestra. Entonces, básicamente lo que se quiere es determinar esos incrementos de tensiones y las deformaciones como respuesta, dependiendo mucho del equipo. Estos incrementos normalmente no podemos trabajar nosotros con esos incrementos que vienen de 0,5 a 1 megapascal por segundo, y los equipos más modernos pueden ofrecernos pasos más pequeños, ¿no? Entonces, sin problema, los esfuerzos de confinamiento se mantienen constantes. Hemos dicho que un ensayo triaxial se necesita por lo menos 3 puntos, si es más, mucho mejor. El rango de desviación es de más o menos 2% y deben realizarse 3 a 5 ensayos con diferentes esfuerzos de confinamiento que les decía, ¿no? Entonces, mejor hacer algunos más y, bueno, aunque las muestras son limitadas, pero en este caso es conveniente hacer más de 3, mínimo 3. Lo mismo que en el ensayo de corte, que ya hemos estado viendo. Entonces, como ustedes ven, tenemos estas características que determinamos a partir del ensayo de triaxial, que es el MI, que lo usamos en el criterio de rotura de Hooke and Brown. Ya lo hemos visto anteriormente, ¿sí? Entonces, estos resultados arrojan estas curvas y a partir de estas curvas tenemos el comportamiento de la roca, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ok, el ensayo de corte también le decimos célula de Hooke, ¿sí? De corte en este caso, y este ensayo nos permite determinar el phi y el c, en este caso la fricción y la cohesión aparente de la roca, y mediante la aplicación de cargas normales y de corte. Aquí medimos también los desplazamientos mediante estos comparadores
la carga normal y las cargas, en este caso, de corte, sea a un lado o al otro lado. ¿Ok? Tenemos aquí un gato que aplica o manda el aceite hidráulico al gato, aplicando una carga normal o también carga de corte, en este caso. Lo único que se diferencia entre estos dos gatos es que el de carga normal aquí tiene un mantenedor de presión, que se llama, o en este caso han puesto acumulador. Este mantenedor de presión lo que hace es que mantiene una presión, ¿sí?, en el cilindro constante, mientras se varía la tensión de corte, se va incrementando. Entonces, consiste en aplicar cargas normales, constantes, mínimo 3, igual que el triaxial, o máximo podríamos llegar a 5 o 6, sin problema, y aplicamos la tensión de corte. En una fisura predeterminada, aquí está el núcleo, tiene una fisura predeterminada, por eso extraemos de esa zona y aplicamos la carga rompiendo inicialmente la dilatancia, que son esas ondulaciones que te dan unas tensiones, perdón, que te dan unas deformaciones verticales, y después obtendremos la resistencia residual. Un equipo, aquí tenemos el gato normal, tenemos acá el de corte, y aquí instalado tenemos algunos comparadores o mediciones de desplazamientos, ¿no? Es importante tener por lo menos uno en dirección horizontal y 4 en vertical. El de vertical determina los desplazamientos verticales, producto de la dilatancia, y los horizontales son los que te permiten determinar los desplazamientos de corte, ¿no? En este caso, longitudinales, ¿sí? Y bueno, tenemos un equipo que te permite la recolección de datos, un data logger cuando ya está automatizado. Y si no, medimos directamente comparadores y medimos las presiones de los gatos, ¿sí? Esta es la muestra ensayada, como ustedes ven, una superficie, otra superficie, y este es un bloque vaciado en unas celdas, y bueno, generalmente puede ser una mezcla de cemento de alta resistencia o otro material de alta resistencia. ¿Ok? Los resultados: se tiene tensiones de corte, se tiene deformaciones, ¿sí? Aquí deformaciones en centímetros no es correcto, ¿no? Las deformaciones no tienen unidad. Aquí serían desplazamientos, ¿ok? Eso hay que corregir. Entonces aquí serían desplazamientos y aquí tendríamos resistencia al corte. Tenemos una curva, otra a otra tensión normal y otra a otra tensión normal. Cada una tiene una tensión normal de aquí 50, 25 y 10 MPas. Y tendremos las resistencias picos y aquí tendremos resistencias residuales. Entonces, pico residual crítico en suelos vemos por esta parte donde hay la transición, ¿ok? Y con esos 3 ensayos nosotros podemos determinar 3 puntos, 1, 2, 3, y trazar una recta, y ese es el criterio de rotura de Mohr-Coulomb de una resistencia residual. Y de un pico, tenemos un pico, 2 picos, 3 picos, tenemos 1, 2, 3, a tensiones 10, aquí 25, y aquí tenemos 50, y tendremos resistencias al corte equivalentes a estos, que son estos de acá, y linearizamos y tenemos una cohesión aparente. En este caso el resultado es 8, en este caso en unidades de kiloponto centímetro cuadrado, ¿ok? Entonces, a esta linearización, en este caso pico, va a tener una cohesión aparente, y una residual nunca tiene cohesión, parte siempre de 0. Por eso se llama residual. ¿Ok? El ángulo de fricción residual entonces 40 y el ángulo pico 50. ¿Sí? Estos son los puntos residuales dibujados aquí, y estos son los picos dibujados aquí. Ok, ¿alguna pregunta respecto a este ensayo?
Inge. Listo, a ver, mi listita, Fernanda, disculpa que te moleste, te voy a seguir molestando, ¿ya? ¿Le mando, Inge? No, compartimoslo nuevamente y hoy día vamos a terminar, ¿ya? Porque habemos en uno, en un grupo 35 y en el otro 100. Y son algo de Lo 180. vuelvo a habilitar entonces. Sí, habilítamelo. Somos 180 Ok. y faltan varios. Ya está, Inge. Ok, entonces pongan sus nombres y nos vemos mañana, ¿está bien? Ya, Inge. Que les vaya bien, buenas noches. Les voy a mandar la presentación más tarde, ¿ya? Está bien, Inge, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, jefe. Gracias. Nos vemos. Hasta mañana, Inge. Chao, chao. Hasta mañana, Inge.